Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Jueves ya 20 de abril, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos terminando casi, ¿no? El mes de abril. Y lo estamos casi terminando, y esta semana en particular, con el anuncio que se hizo ayer, ¿no? Finalmente, Analía Uriarte, la ministra secretaria general de la Presidencia, deja su cargo después de estar 35 días con licencia médica. No se pudo recuperar y finalmente se toma la decisión de pedirle a quien fuera no solo presidente del Partido Socialista, sino que presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde, que se haga cargo de una cartera extremadamente importante. Hay varias lecturas aquí. ¿Es esta la consolidación o no del socialismo democrático? La figura, además, de un hombre fuerte del socialismo, que ha tenido una tremenda trayectoria, una larga trayectoria, con muchos altibajos. Les recomiendo un artículo muy, muy interesante, muy bien reporteado, de nuestro periodista Juan Diego Montalva, aquí en el Mostrador.cl, porque es interesante ver cómo ha sido, ¿no?, el devenir político de un hombre que intentó muchas veces ser diputado, es decir, tratar de llegar al Parlamento, le costó, finalmente lo logra, trató muchas veces de ser presidente de su partido, también le costó y finalmente lo logró en 2017 y bueno, fue pavimentando una carrera política, les insisto, no sin altibajos. Él había sido vocero, ¿no es cierto?, del gobierno de la presidenta Bachelet y no fue bien evaluada su participación, su performance. Finalmente deja esa vocería y por eso les digo, de alguna manera lo que tratamos de señalar aquí en este artículo, como les digo, de Juan Diego Montalva, es que esta trayectoria, que no ha estado exenta de problemas, sí ha logrado consolidarse en el tiempo y ha logrado ser y convertirse Álvaro Elizalde en un tremendo articulador, entre otras materias, por ejemplo, el acuerdo para finalmente iniciar un nuevo proceso constituyente en diciembre del año pasado. Y otro elemento del día extremadamente importante también tiene que ver con este Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE. El presidente Gabriel Boric ha dicho: hay que dialogar hasta que duela. ¿Cómo llega el presidente, cómo llega el gobierno a este encuentro de los empresarios y empresarias más importantes del país? Acá estamos hablando del gran empresariado, aquel que se reúne una vez al año y que desde ICARE, su presidenta Karen Tal, ha dicho que se comprometen a lograr buscar consensos, lograr buscar acercamientos para poder avanzar en los temas pendientes que tiene el país, como por ejemplo la reforma tributaria, en un contexto además donde en pocos días vamos a tener elecciones, el 7 de mayo, para elegir un nuevo Consejo Constitucional de cara a la redacción de una nueva Constitución, en un momento donde todavía la situación económica está desmejorada en términos de crecimiento, por cierto, pero también con una inflación que todavía no se controla del todo y sí, hay que decirlo, con una buena evaluación del mundo económico y empresarial de la gestión que ha tenido Mario Marcel para efectos de mantener bien controlado el tema fiscal, ¿no? Eso ha sido reconocido de manera transversal. Le voy a preguntar a Ramón. Ramón, ¿estamos ya? Sí. Ya estamos entonces con, precisamente para conversar no solo de este tema, sino también del próximo proceso constituyente, nuestro próximo entrevistado, y lo paso a presentar. Guillermo Larraín, él es economista, académico de la Universidad de Chile, fue superintendente de AFPs y aseguradoras. Queremos conversar entonces con Guillermo. Guillermo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola Mirna, muy buenos días a ti y a todos que nos escuchan y nos ven hoy día en la mañana. Absolutamente. Guillermo, sabemos que tenemos un tema ineludible contigo, porque tú has tenido toda una trayectoria y un proceso, ¿no es cierto?, de analizar el sistema político, que es uno de los elementos cruciales de lo que va a ser la próxima redacción de nuestra Constitución. Pero antes no puedo dejar de preguntarte por este encuentro ENADE 2023 y partir con esta frase, ¿no?, pronunciada por el presidente Gabriel Boric: dialogar hasta que duela. ¿Hay condiciones para que ese diálogo
entre gobierno y empresarios sea fructífero? Yo creo que en principio sí, pero es interesante porque esa frase, dialogar hasta que duela, es como, recuerda esa frase del padre Hurtado, que decía, dar hasta que duela. Y yo creo que en este dialogar hasta que duela hay que acompañarlo con el dar hasta que duela, en el sentido de que cada parte, gobierno y oposición, tienen que dar, tienen que entregar cosas que para el otro sean significativos, para que lo que resulte como acuerdo nos permita avanzar en forma importante. Es decir, si cada uno dialogamos, pero Claro. no somos capaces de entregar algunas cosas que son posiciones legítimas, pero que en definitiva son al mismo tiempo piedras de tope para el otro, entonces la verdad es que no vamos a llegar muy lejos. Entonces, dialogar hasta que duela, pero también dar hasta que duela. ¿Y Creo que eso qué es tendría como que la dar segunda entonces? pata. Perfecto, entonces vamos por parte. ¿Qué tendría que dar el gobierno primero que nada? El gobierno, yo creo que está dando señales buenas, está dando señales en materia económica que son adecuadas, hizo un ajuste fiscal enorme durante el año pasado, está dialogando en materia tributaria. Hay más cuestionamientos sobre lo que hizo en materia del salario mínimo, pero en general en materia tributaria ha dialogado bien. Supuestamente el salario mínimo se va a reiniciar una conversación ahora, aun cuando ya está acordado, así que no es mucho lo que se va a poder cambiar ahí. En materia previsional se está conversando mucho. Y el punto es que el gobierno tiene que empezar a mostrar cartas. Acá el que tiene que, no obstante que ambos tienen que dar, tanto el sector privado como el gobierno, el que tiene el pandero de la negociación por su naturaleza es el gobierno siempre. Entonces acá lo que tiene que quedar claro, en particular la discusión previsional, que es la que yo miro más de cerca, tiene que quedar claro qué es lo que el gobierno está dispuesto a dar y qué es lo que no. Por ejemplo, yo diría que sería razonable que el gobierno dijera, en materia previsional, estoy pensando que el ahorro es piedra angular del sistema previsional. Entonces tiene que haber ahorro. Y para que haya ahorro, tiene que haber una multiplicidad de actores que estén compitiendo por gestionar ese ahorro. Yo creo que eso es un dato de la causa, así funciona en todas partes del mundo. Y entonces, sobre esa base, estructurar una oferta, una estructura de la industria previsional que permita que haya ahorro administrado por muchos actores privados, que pueda haber un actor público también, pero que no haya nada que genere, por ejemplo, monopolización, que no genere que no haya un incentivo, un temor a que eso se manipulice. Yo creo que me parece que está bien. Ahí uno pudiera encontrar una cuestión. ¿Y qué es lo que tiene que dar el sector privado? El sector privado lo que tiene que entender es que la solidaridad el país no la entiende solo como la entienden ellos. La solidaridad es una forma de transferir recursos de quienes más tienen o quienes están en posición de mayor fortaleza, o los más ricos o los más jóvenes, hacia quienes están en posición de mayor debilidad, que son los pensionados. Y esa solidaridad hay que también fortalecerla. Ya. Ahí tienen dos elementos de dar y dar. Ya, vamos a ir para el lado de los empresarios solo para precisar ahí algunos puntitos. Si no te parece acaso que dar por parte del gobierno y dar esas señales, además, de alguna manera va vinculado a lo que pasó, por ejemplo, con la aprobación de los bronces, el que hoy se dé a conocer el Plan Nacional del Litio, en que se establece una empresa estatal, pero que va a tener, ¿no es cierto?, posibilidades de aliarse y de asociarse, quiero decir, con privados. ¿Si te parece que esas son señales igual importantes en lo que tú estás señalando? Sin duda, sin duda. Sin duda que van en esa misma dirección, generar condiciones de mayor certeza para el mundo empresarial. Me parece bien. Ahora, en el ámbito particular de los bronces, lo que yo quisiera es que más que certeza al mundo empresarial, hubiera un respeto a la normativa medioambiental. Yo no estoy seguro que no quiero decir que acá no se haya hecho, porque creo que lo que más le importa al mundo empresarial en particular respecto a los grandes proyectos es que se respete la normativa. Y si en la medida que se esté cumpliendo la normativa de los bronces, habrá que cumplirla. Pero no como la señal mayor para el sector privado, yo creo que es que se cumpla
la normativa tal cual está. Y si tenemos dudas o tenemos críticas sobre esa normativa, bueno, discutámosla y llevémosla al Parlamento. Ok, ahora vamos al lado de los empresarios, porque fíjate que llamó harto la atención el tono, ¿no es cierto?, de Karen Tal, la presidenta de ICARE, recordemos la primera mujer que preside este organismo, cuando ella dice que el 2023 puede ser el año en que Chile avance hacia un futuro mucho más equitativo, más sostenible, pero hablando además de esta necesidad de llegar a consenso, tanto así que el nombre de ICARE en esta oportunidad, el lema, digamos, con que parte es Concordia Discourse, que algunos dirán que es como tratar de concordar en la discordancia, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría saber desde esa perspectiva, ¿qué es lo que tiene que dar el empresariado? Bueno, es interesante que este lema de ENADE es el mismo del ENADE que no se hizo hace como 2 años atrás. ¿Ah? Entonces, antes de cuando pasó lo del estallido, Guillermo, ¿no? Exactamente, claro. Entonces es interesante porque yo creo que en ciertos niveles del empresariado, al menos muchos de los empresarios con los cuales yo converso, existe efectivamente esta sensación de que es crucial acordar cosas para que el país avance y que a lo mejor en esos acuerdos no se logra todo lo que uno quiere, pero se puede seguir avanzando y si hay que corregir cosas, seguimos corrigiendo después en la línea misma de los acuerdos. Creo que lo que pasó con las 40 horas me parece que fue interesante porque la iniciativa original, que simplemente era 40 horas a rajatabla y se acabó, se fue trabajando, se fue dialogando, la ministra Jara hizo una buena labor ahí de poner de acuerdo a mucha gente y se llegó a una cosa que no todo el mundo le gusta, pero todo el mundo al final lo encuentra que es satisfactorio, que es algo más o menos razonable. Entonces yo creo que el sector empresarial tiene que primero valorar eso, no buscar siempre el first best, diríamos los economistas, ¿no es cierto? La solución óptima, porque no existe esa solución óptima. Lo óptimo es que podamos hacer que el país avance y que vayamos corrigiendo los errores que se vayan produciendo en el camino. Ya, pero ahí es súper importante y vamos a entrar en un ratito al tiro ya casi con el tema que nos convoca, que es el tema del sistema político, pero solo para cerrar este punto. Y ahí es súper importante, ¿no? Un empresariado que no se olvide, y yo te lo pregunto directamente, que no se olvide de lo que pasó hace 3 años, porque a veces uno tiene la sensación de que parece que nos olvidamos que en este país tuvimos una crisis tremenda generada, ¿no es cierto?, tras el estallido social. Unos creen que todo partió ese día, como si lo anterior no hubiese sido factor suficiente para generar ese estallido. Pero bueno, esa otra discusión. La pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que ahí falta? Porque cuando tú tienes una vicepresidenta de la CPC como Susana Jiménez que dice, bueno, ok, ella sostiene que la reforma tributaria presentada por el gobierno era muy mala, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que se alcance ese consenso? Es decir, sin reforma tributaria, lo ha dicho hasta el FMI, o sea, no hay posibilidad alguna de avanzar en los cambios que el país necesita. ¿Cómo ves esa tensión, ese punto ahí de discordancia? Mira, el tema tributario diría que es de los más... el tributario y previsional son los más complejos. El tributario, porque hay mucho interés en juego, y el previsional, porque hay mucha ideología en juego. Entonces los dos son los más complejos. En materia tributaria, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que si uno mira las series del gasto público y las series de impuestos de recaudación tributaria, lo que vemos es una tendencia muy clara al alza a través de todos los gobiernos, estoy hablando desde Ricardo Lagos hasta hoy día, de incremento en el gasto público sistemático, persistente, cuya fuerza motriz es justamente la demanda que hay por derechos sociales en Chile. Es eso lo que está detrás. En la expansión de la matrícula universitaria y luego la gratuidad, el acceso a los servicios, digamos, de educación terciaria en mejores condiciones. La expansión de lo mismo también de la educación pública, de la salud. Entonces, claramente ahí hay una fuerza que es demasiado potente como para ignorar. Y eso va acompañado con un virtual estancamiento, un incremento muy chiquitito en la recaudación tributaria, a pesar de las reformas que se han hecho. Entonces yo creo que es hora que el empresariado, pero también el país, entienda que esto no cuadra. No cuadra que tengamos gasto público de 27 puntos del producto y déficit y recaudación tributaria de 22 o 23. Eso lo tenemos que cerrar. Entonces, hoy día se cerró por casualidad por el precio del litio, por el precio del cobre, pero en realidad, Mirna, lo que necesitamos es una reforma tributaria que lo haga. Esa reforma tributaria, en el corto plazo, yo creo que el gobierno está bien en lo que está haciendo, va en esa línea. Pero en el largo plazo, yo creo que este es el gran desafío y que da para un programa entero, Mirna. Te vamos a invitar. En el largo plazo,
Chile tiene que cambiar su estructura tributaria, reducir lo que está pagando en IVA y aumentar significativamente lo que se paga en impuesto a la renta. Y eso fundamentalmente a través de extender la cobertura del impuesto a la renta, que hoy día lo paga solo el 20% más rico, hacia sectores mucho más bajos y que se compense con una baja en el IVA. Eso es lo que le va a dar alguna viabilidad de financiamiento a nuestro Estado. Pero cuando los críticos del mundo empresarial, entre otros, señalan que si no hay un mayor crecimiento, tampoco puedes pedir mayor recaudación. Esa ecuación, ¿cómo la ves? Yo creo que sí, tienen razón, y lo que estamos haciendo, creo yo, de reestructurar nuestro contrato social, cambiando la Constitución, generando condiciones de estabilidad, yo creo que van en la línea de generar condiciones para el crecimiento económico. O sea, la tributación es un elemento que afecta el crecimiento económico en un sentido negativo, porque efectivamente puede generar un desincentivo en el margen de algunas actividades, pero en otro sentido positivo, porque lo que hace es que genera condiciones sociales para que haya paz social y por lo tanto crecimiento económico. Entonces hay que poner las dos cosas en la balanza, no solo una. Si uno solo pone solo una, estamos mal, no estamos generando condiciones para entender el verdadero problema del desarrollo de los países. Los países más ricos del mundo tienen tasas de impuestos mucho más altas que las chilenas. Totalmente. Ricardo Mewes, en todo caso, presidente de la CPC, decía, sin seguridad no hay inversión. Uno podría leerlo sin paz social, que es un poco más amplio, ¿no es cierto?, que el concepto tan, digamos, acotado de seguridad. Es bastante difícil, ¿no es cierto?, que haya crecimiento, inversión y todo aquello. Bueno, pero pasemos ahora a propósito de la paz social, porque algunos creemos que una nueva constitución va a propender a una mayor paz social. Por lo menos mi opinión. Pregunta, tú has tenido ahí bastante injerencia en lo que ha sido la discusión respecto del sistema político, y quiero preguntarte partamos primero por los partidos políticos, porque en 2019 recordemos que comienza a hacerse más evidente la falta de adhesión ciudadana a los partidos políticos, a la desafección, hablemoslo en términos más simples, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a la pérdida de liderazgo. Y esto queda sumamente plasmado en lo que fue la elección de la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, que básicamente le dio mucho más preeminencia a los partidos políticos, a los independientes. Hoy día esto podría cambiar absolutamente, dada la forma nueva, ¿no?, de la elección, etcétera. Pero corremos el riesgo en la próxima Convención Constitucional, el Consejo Constitucional, corremos el riesgo, Guillermo, de pasarnos al otro extremo, que ahora los partidos que no necesariamente tienen buena legitimidad ante la ciudadanía, terminen ellos teniendo el mayor protagonismo. Yo creo que sí. Pero hay una cosa que hay que decir, y es que el problema de los partidos políticos es un problema bastante universal, y que está asociado a cosas que vienen en parte adentro de la política, pero en parte afuera también. Por ejemplo, la aparición de redes sociales desintermedió a la política, porque todo el mundo hoy día se informa de lo que está pasando y de las ideas que están dando vuelta sin necesidad de recurrir al diputado o de recurrir al parlamentario, que antes servía de intermediario. Hoy día la gente se informa por su cuenta, sabe casi más de lo que el parlamentario, de lo que está pasando. Por lo tanto, efectivamente ahí hay un problema que está afectando a todos los partidos políticos en el mundo. Hay una desintermediación de la política. Eso es lo primero. Lo segundo, la transparencia que es muy deseable para que funcione mejor la política, también choca con el hecho, hay una tensión con el hecho de que los criterios políticos son criterios de poder, y los criterios de poder son criterios que muchas veces a ojos de la población son como demasiado crudos, demasiado brutales, y ha sido siempre así. Antes no lo sabíamos porque las cuestiones se hacían en un edificio ahí en el centro de Santiago y nadie más se daba cuenta de las negociaciones, pero esas cosas han existido siempre y en todos los países. Eso ha debilitado a los partidos políticos. Es importante que los partidos políticos se renueven, que tengan mejores condiciones de funcionamiento, eso de todas formas. Ahora, y por lo tanto, es en ese contexto que estamos hoy día en un Consejo Constitucional, que los partidos políticos tienen mucho más la manija que la tuvieron durante, como decías tú, durante la Convención Constitucional previa. Y ahí es donde yo creo que hay un problema, o hay un riesgo al menos, de que ellos metan tanto pongan tanta presión a que lo que salga les acomode, que en definitiva terminen por impedir que se realice
una constitución que permita, como lo decía hoy día o ayer uno de los miembros del Consejo Experto, una constitución habilitante. Yo creo que eso es un buen objetivo, una constitución habilitante, que no imponga un modelo de desarrollo, por ejemplo, pero que habilite para que la democracia vaya gradualmente encontrando aquel modelo al cual Chile tendrá que converger en paz social y en acuerdo, pero tenemos que tener condiciones para que haya acuerdo. Y mi punto sobre el régimen político, y el que tenemos varios que hemos estado trabajando en este tema, es que el sistema presidencial, desgraciadamente, por este problema de los partidos políticos, le va a costar mucho poder entregar esa constitución habilitante. Sí. Necesitamos, creo yo, en esto repensarlo. Desgraciadamente el comité de expertos tomó una decisión muy apresurada y se cuadró con un sistema presidencial sin haber hecho un debate en profundidad sobre este tema, y yo creo que ese es un tema que es un problema que tenemos por delante. Vamos a hablar de ese tema de todas maneras, cuál es tu propuesta, ¿no? O cuál es tu idea de cuál podría ser el mejor sistema en ese sentido, pero antes déjame solamente profundizar en el tema de la fragmentación. Estamos conversando con Guillermo Larraín, economista, académico de la Universidad de Chile, porque tú has hecho un análisis muy profundo de lo que es la fragmentación, cómo ha estado subiendo en todo el mundo, entre otras cosas por las redes sociales que promueven la creación, dices tú, ¿no es cierto?, de grupos homogéneos, etcétera. La desigualdad en la educación e ingreso también promueve entidades sociales incompatibles, dices tú. Entonces, aquí tenemos un tema, porque la fragmentación hoy día es lo que caracteriza además a nuestro Congreso y hace tan difícil poder avanzar cuando tú tienes un Congreso y un sistema tan fragmentado en términos políticos. Analízame esa situación hoy día, es decir, ¿en qué medida esta nueva Constitución podría abordar de mejor manera este fenómeno? Hay algunas iniciativas que se han estado discutiendo. Yo estuve hace 10 días atrás en la comisión de expertos justamente, y ahí se discutieron varias cosas, desde, por ejemplo, la posibilidad de eliminar pactos electorales, el cambio en el sistema electoral, el redistritaje, hacer distritos más chicos, cosa que haya mayor posibilidad de tener distritos uninominales, es decir, que haya un representante por distrito, pero se necesitan distritos más chiquititos. Entonces, todo eso se discutió, y yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. No hubo mucho debate en eso, ¿eh? Hubo 3 presentaciones en la práctica que estaban discutiendo eso el día que nosotros fuimos, y no hay gran debate, ideológico. Lo que hay, por supuesto, es una discusión técnica. Ayer, por ejemplo, en el Mercurio, el profesor Eduardo Alemán de la Universidad de Houston hablaba en contra de la eliminación de los pactos, ¿eh? Sí, entonces pues, hay un tema exacto, que es súper técnico. Yo ahí la verdad es que no me he metido mucho en ese tema, así que creo que valdría la pena conversarlos con ellos, pero hay una discusión técnica sobre si es que tiene sentido o no un sistema mayoritario o mantener uno proporcional, pero con umbrales de representación mínima. Creo que hay bastante alternativa y nadie se juega, yo diría, la vida en esto, ¿eh? Porque hay que buscar una combinación adecuada. En lo que respecta al sistema político, creo que sí, porque esas reformas al sistema electoral, al tamaño de los distritos, la cantidad de parlamentarios, son cosas que se le aplican tanto al presidencialismo como al parlamentarismo. No van a funcionar más en uno que en otro. En ambos casos se va a ayudar, ¿ah? Y yo creo que por eso que es menos problemático discutir esos temas, va a ser necesariamente más técnico. Guillermo, en cambio, esta otra discusión, ¿sí?, es más profunda. Exactamente, Guillermo. En una columna también en el Mercurio, tú firmabas junto a otros expertos una columna titulada "Si hubiera habido presidencialismo en Finlandia", a propósito de lo que pasó con Sanna Marin, que nos acostumbramos a su figura, porque era la primera ministra, ¿no es cierto?, tan joven en el mundo en gobernar, se hizo súper conocida por su liderazgo, por lograr un montón de cosas, entre ellas, ¿no es cierto?, que Finlandia pasara a ser parte de la OTAN. Lo que termina siempre ocurriendo en estos casos, que a veces estos líderes son mucho más valorados fuera de sus países que dentro de su país, y tanto es así que pierde la elección, ¿no es cierto?, y queda por debajo de la ultraderecha y gana, por cierto, la primera mayoría el Partido Conservador, hablemoslo así. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es primero tu postura respecto del sistema presidencialista o no presidencialista? ¿Y por qué Finlandia para ti es un modelo a seguir? A ver, mira, el presidencialismo en Chile funcionó muy bien durante los años 90 y durante los años 2000, hasta la presidenta Bachelet probablemente,
porque estábamos saliendo de la dictadura, eso le otorgó, y con un sistema binominal que obligaba a que hubiera dos fuerzas, y entonces la Concertación por un lado venía con una legitimidad moral increíble y además con una disciplina interna muy brutal, porque había un liderazgo muy claro de parte de la democracia cristiana, y básicamente el socialismo democrático se acopló y apoyó esa fuerza. A medida que pasó el tiempo, la disciplina interna de la Concertación se fue diluyendo, porque naturalmente los partidos querían tener sus propios candidatos, querían desarrollar su propia ideología, y la Concertación se fue fraccionando, perdiendo disciplina interna. La derecha, por el contrario, partió con un sentimiento de culpa por haber, o al menos con un peso moral mucho más bajo, porque venía de haber apoyado una dictadura. Entonces también había un ánimo de cierta colaboración. Entonces el presidencialismo chileno funcionó muy bien en esas condiciones, cuando mejor funcionó en toda su historia. Dos coaliciones, una muy disciplinada, la otra con el moño bajo, digamos, y eso se fue diluyendo a medida que ambos, la Concertación se fue fragmentando, y la derecha empezó a subirle el apetito, y de hecho vieron que pudieran ganar la presidencial con Sebastián Piñera el 2010. Entonces ahí dejó de funcionar. Y si uno mira desde el 2010 en adelante, lo que tenemos son puros gobiernos de minoría total. Porque la Concertación tenía minoría en el Senado por el sistema electoral, pero en votos tenía mayoría. Hasta tenía una fuerza muy grande, que no lo manifestaba por justamente el sistema electoral, pero tenía fuerza. En cambio, a partir del año 2010 en adelante, lo que tenemos son puros gobiernos de minoría, de facto. Pues la presidenta Bachelet en el segundo mandato tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, pero en la práctica había una fragmentación interna muy grande, porque entró el Partido Comunista, porque la democracia cristiana no se sentía cómoda. Entonces la fragmentación empezó a horadar la Concertación, o la nueva mayoría en aquel entonces, desde adentro. Entonces, en esas condiciones, el presidencialismo chileno está operando cada vez peor. ¿Y cuál sería entonces la alternativa, Guillermo? O sea, pasar a un parlamentarismo con este parlamento por lo demás. Entonces, el parlamento que tenemos hoy día es un parlamento que es heredero de las reglas del presidencialismo. Esto hay que entenderlo bien. El parlamentarismo tiene reglas distintas de funcionamiento que para el parlamento que las que tiene el presidencialismo. Entonces, lo que vemos hoy día de nuestro parlamento es los parlamentarios que producen un sistema presidencial. Entonces, cuando uno mira un sistema parlamentario como alternativa, entonces tiene que pensar que va a haber reglas de funcionamiento distintas, y por lo tanto que los actores se van a comportar distinto también. Eso es lo primero que tenemos que estar de acuerdo, porque si no, no tiene sentido conversar de este tema. Entonces las reglas cambian, el comportamiento de los agentes también va a cambiar. Eso es lo primero. Ahora, a mí el modelo a seguir no es Finlandia realmente, porque Finlandia tiene una forma de elegir su presidente que no corresponde. El modelo a seguir me parece que es Irlanda. Ya. Irlanda tiene un presidente electo. Irlanda tiene un presidente electo que no lo tiene ninguno de los países parlamentaristas, o porque son monarquías, o porque se eligen, como el caso de Alemania, como el caso de Italia, como el caso de Israel, a través de un mecanismo que es indirecto. Nosotros queremos elegir al presidente de la República, tomamos eso como una restricción. Por votación directa. Por votación directa, que está súper instalado en la cultura nuestra, además. Exacto, pero lo que queremos es, y en la propuesta que nosotros hemos desarrollado, es un presidente que la naturaleza del cargo cambia. Y la naturaleza del cargo, en el fondo, es una de las propuestas, se podrán discutir otras, pero al menos la que está sobre la mesa, que la he trabajado con un colega alemán, es un presidente que su naturaleza cambia, y que deja de ser un actor de la política diaria, del cortoplacista, y que básicamente se transforma en una especie de gran árbitro. ¿Y por qué? Porque el presidente de la República sería la única autoridad electa a nivel nacional que tiene la mayor autoridad moral para decir hasta aquí nomás llegamos, esto no, esto sí. Con un primer ministro, ¿no? Fuerte. Exactamente, un primer ministro que gobierna, alguien tiene que tener las manos en la realidad, y ese sería un primer ministro. Pero fíjate, cuando el presidente Boric hace pocas semanas atrás, respecto a los temas de seguridad, él decía, tenemos que no hacer cálculo pequeño con la seguridad, porque este es un problema nacional. Él estaba actuando ahí como jefe de Estado, estaba llamando a la oposición a que se comportara de acuerdo a la gravedad del problema, y que no sacara
ventajas políticas chicas de esta discusión. ¿Y eso en la práctica se llama semipresidencialismo? No, es un semiparlamentarismo, más bien, porque es más parlamentarista que semipresidencial. Ya. Francia tiene un sistema semipresidencial, pero el presidente en Francia se mete demasiado fíjense el problema que tiene Macron hoy día. Macron, el problema que tiene es el problema de él lo creó. Ya, no, pero no entonces, fue, no era su primera ministra, la primera ministra obedeció lo que le dijo el presidente. Sí. Guillermo, como se nos va acabando el tiempo, solo preguntarte si es que tú ves agua en la piscina para que se pueda avanzar en esa propuesta. No. Para nada, es que por eso te digo. No, corto no lo veo, porque el comité de expertos ya tomó un camino muy claro en esta materia, pero yo quiero básicamente decir que es un error. Y llamar a los constituyentes electos, a los consejeros electos y a quienes estén hoy día en campaña a que este tema lo debatan, porque el Consejo de Expertos no lo debatió. Entonces me parece que es importante que esto se debata, que se le dé el peso que corresponde. Fíjate que me han dicho, una de las críticas que se nos hizo es que es un cambio muy drástico, y nosotros la propuesta que tenemos es un cambio que demora 6 años la transición. 6 años la transición. No es una cuestión que el próximo Congreso, en marzo del próximo año, va a ser electo o va a partir un sistema parlamentario. Estamos hablando de una transición de 6 años que incluye 1 año de comité de expertos específico para diseñar el sistema, 2 años, el tercero y el sexto de educación cívica, talleres, deliberación política a nivel de base, 2 años de tramitación parlamentaria. Entonces la verdad es que estamos hablando, y 1 año de elección del nuevo Parlamento. Bien, pues Guillermo, recordemos para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, es que efectivamente este comité de expertos entrega una propuesta, pero que no es vinculante. Ahora, uno diría, lo más probable es que se apruebe parte importante de la propuesta, pero no sabemos porque, como dices tú, muchas cosas pueden ocurrir también y hay que ver y hay que esperar cuál va a ser la composición de este Consejo Constitucional, cuáles van a ser las correlaciones de fuerzas, en fin, de los distintos sectores y qué va a terminar ocurriendo en su interior. Guillermo, pero te invitamos para estar en otra oportunidad, porque vamos a tener que seguir conversando sobre estos temas probablemente en otra oportunidad contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Mirna, cuando quieran. De todas maneras. Bien, nosotros vamos a hacer un alto saludando, eso sí, a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y la Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Hacemos un pequeño alto y al regreso estaremos conversando con el senador del Partido Socialista por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza. En instantes, una nueva entrevista